Estamos hablando de las tarifas, que no se te atragante el último bocado del almuerzo, es lo que pretendemos, pero es un programa didáctico y también crítico sobre los aumentos que van a recibir los consumidores, principalmente de tarifas como luz, agua, transporte ya aumentado. ¿Hay discriminación? Buenos Aires, el resto del país, es lo que vamos a plantear en la mesa y seguir escuchando a la gente. Pero antes del foro, antes de escuchar a los televidentes, si sufrís a causa de las contracturas, del dolor muscular, yo te recomiendo Salicrem. Te va a calmar todo ese dolor que te impide vivir normalmente. Y si el dolor es muy fuerte a causa de la inflamación, Salicrem Forte. Acordate, los que saben recomiendan Salicrem como el doctor Huecado. Salicrem llega rápidamente al foco de la lesión, calmando el dolor y reduciendo la inflamación. Además, Salicrem no mancha la ropa ni tiene olor desagradable. Nada actúa mejor que Salicrem. Fernando, te escuchamos. Mensaje de Liliana. Estoy de acuerdo con la quita de los subsidios, pero pregunto a la gente de Aguas especialmente, ¿cómo hacemos los que no tenemos agua en la zona sur de Rosario para afrontar el aumento? ¿Tenemos que seguir pagando un servicio que no tenemos? Mensaje de Tatanov. Quiero preguntar si ahora pago 190 pesos, ¿cuánto voy a pagar con el aumento? Vivimos para pagar. Déjense de embromar, pide. Marcelo, los subsidios no me sorprenden porque ya es algo cotidiano. Lo que me sorprende es que hayan estado subsidiando Puerto Madero, los countries, la luz de los casinos, etcétera. Carolina consulta por qué los rosarinos con nuestra factura de la luz tenemos que bancar la luz de La Matanza. Ponen en el detalle solo números de leyes y de esa manera terminan cobrando cualquier cosa. Jesús, las medidas del gobierno no están mal tomadas, pero ¿no existió la posibilidad de incrementar en forma gradual? O sea, quitar los subsidios en forma escalonada, aumentar las tarifas de la misma forma y no esperar a hacer todo esto de una sola vez. Y Gaby, vivo en barrio Cristalería y cada 2 días se corta la luz. En verano no tenemos agua, la mayoría de los vecinos tenemos que poner una bomba y encima vamos a tener que pagar más caro. Ante ese reclamo, Guillermo, ¿cuál es la respuesta, como usted es un funcionario de agua? ¿Qué le dice a la gente afectada? Bueno, lo que decíamos, las obras imprescindibles que hay de infraestructura como para que el servicio esté en condiciones, pero también hay herramientas que en sí no son la solución del problema porque nadie, por ahí el tema no es pagar menos sino contar con el servicio, pero sí, incluso a veces hay herramientas que hay que tener en cuenta, que es quien tiene una menor presión de lo que está establecido puede reclamar al ente regulador y Gianni me lo va a confirmar, y llegado el caso actúa el ente y puede reducir la tarifa. Bien. O sea, son herramientas. O sea que quien no recibe bien el servicio y le llega aumento tiene un derecho a exigir que no le cobren la misma tarifa. Incluso actualmente con la tarifa actual. Bien. Ahora, la gente reacciona bien cuando quitan los subsidios a aquellos que más tienen, pero ¿cómo cree que va a ser la reacción ahora que el camino está en marcha con la quita de subsidios y que va a abarcar evidentemente a todo el país, Roberto? Bueno, lo que yo decía, creo que acá sí hay una cosa que es positiva, que es, de alguna manera es como una batalla cultural de entender que el subsidio no es ni bueno ni malo, sino que vale la pena de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a qué suceda en cada caso. Sí. Lo que queremos nosotros es que tiene que haber un criterio de justicia social, es decir, los que más capacidad contributiva tienen que pagar más, y los que menos capacidad contributiva tienen que pagar menos. Ahí obviamente está incluida casi toda la clase media que siempre dice, bueno, nosotros al final estamos en el medio, no somos ni a lo mejor la clase baja, más marginados, ni tampoco somos los que tenemos más dinero. Yo creo que lo que hay que utilizar es criterios de justicia objetivos, que no haya discusión, y va a ser absolutamente aceptado por la sociedad, porque además, pero esto es lo que hay que entender, ¿qué se va a hacer con el dinero que se ahorra en subsidios? Bueno, la idea es que ese dinero que se ahorra en subsidios se pueda utilizar para que el país siga creciendo, porque es la única lógica que tiene todo esto, porque si uno dice, bueno, en lugar de gastarlo para otra cosa, lo gastás en subsidios. No, el tema es que ese dinero que se ahorra en subsidios se pueda utilizar para otras cuestiones que hagan crecer al país y generar trabajo. Alejandro, ¿qué pasaría con el transporte público? A ver, con los subsidios, si se retasean, ¿qué pasaría con el boleto, el precio? Tal cual como dice Zuckerman, ¿no? El subsidio en el mundo, digamos, habitualmente se toma como fondo de inversión para resolver todos los problemas de infraestructura. O sea, no lo recibe ni la empresa e indirectamente el pasajero tampoco lo recibe en calidad de servicio. Entonces, ¿el subsidio dónde va? A generar mayor infraestructura, mejores unidades de transporte, más camino, más subte, más ferrocarril. ¿Son justos los subsidios de Buenos Aires con Rosario, por ejemplo, el tema de transportes? No, no son justos en absoluto, pero si me deja terminar en este concepto. El subsidio al transporte, a diferencia del resto que nació como una dispensa, regalo, el subsidio por subsidiar, te entrego para que no paguen más. El subsidio en el transporte nace como una compensación tarifaria.
Al nacer como una compensación tarifaria requiero mínimamente un elemento, saber el costo. Sí. El costo cada uno de nosotros lo sabíamos. La Nación nunca lo estudió, ni lo analizó, ni cumplimentó lo que estaba estipulado y escrito por ellos. Entonces, también se convierte en una dádiva, en un regalo. Con lo cual, si es desmedido o no es desmedido, lo que entrega como subsidio al pasajero, al usuario, al consumidor de luz, agua, gas, no lo sabemos. Sí. ¿Por qué? Porque en definitiva es una entrega de dinero en compensación a qué, no lo conocemos. Por eso vemos muy bien el acomodamiento que se pretende hacer desde la Nación en subsidio, coincido plenamente, pero la desaparición total puede acarrear serios inconvenientes. Bien, con el tema del agua y el derroche del que tanto se habla, no es la mejor manera, pero esta tal vez sea la forma para que la gente utilice menos, derroche menos, le dé importancia al agua, Juan. Sí, yo primero quería decir algo importante respecto al tema de la carga de los subsidios. Sí. La situación que sea a nivel nacional, también sea en la provincia de Santa Fe. Si yo decía recién, la tarifa del agua está subsidiada. Sí. Hasta el año pasado, cuando el último aumento discriminó por usuarios, ese subsidio también era indiscriminado. Es decir, la tarifa del agua estaba subsidiada. Igual una vivienda en Palma y Graneros que un country del noroeste de la ciudad, ¿no? Entonces Sí. es un problema generalizado que excede a la nación, ¿sí? Sí. La palabra dádiva que utilizaba Alejandro a mí no me termina de gustar, la palabra dádiva. Sí. En general los subsidios están destinados a cubrir determinadas dificultades que tienen que ver con el funcionamiento de la economía de un país. Ajá. Uno tenga que supervisar costos, no quiere decir que en muchas ocasiones ese subsidio tenga un sentido Claro. de equidad y de mantenimiento de cierta actividad de prestación de servicios, ¿no? Sí. Eso me parece Cristian, importante. ¿Qué piensa? Con respecto a los subsidios de transporte, bueno, realmente también si son quitados drásticamente vamos a sufrir las consecuencias de los usuarios. Y hoy sí, Rosario está padeciendo una discriminación respecto de eso. Y con respecto al agua también hay que aclarar que estamos siendo beneficiados, los que estamos dentro de la concesión de ASA, respecto del resto de los habitantes de Santa Fe. Y ahí también hay una simetría de parte de las autoridades provinciales, digamos. Sí. El que vive en un pueblo, en una comuna, en una pequeña o mediana localidad de la provincia de Santa Fe, no tiene obviamente la empresa proveedora, generalmente es una cooperativa o la comuna, no tienen los recursos económicos y financieros para prestar el servicio como lo tiene ASA. Sí. Y no tiene los mismos recursos. Y tampoco tiene la misma cantidad de subsidio, pagan más, la misma cantidad de subsidio que tiene aquel que vive dentro de la concesión de ASA. Y esto también hay que corregirlo. Ahora, Guillermo, llegó el momento de generalizar el uso de medidores para el agua que consuma y que pague cada uno lo que consume. Sin duda, sin duda. Yo creo que el camino a recorrer es el consumo medido al 100%. Sí. Lo que sucede que, bueno, también son inversiones, o sea, es imposible... Claro. ¿Hoy qué planificar... porcentaje? Y hoy estamos, medidores? o sea, en los últimos 4 años se incrementó en 1/3 la cantidad de medidores instalados, pero llegamos apenas al 20% de los usuarios. O sea, Y el resto porcentaje tarifa bajo. fija. El resto es tarifa fija, o sea... Estamos hablando de que necesitaríamos colocar unos 400, 500 mil medidores. Sí. Imagínense usted, estamos hablando de una inversión que no es menor y bueno, es un camino que hay que empezar a recorrer y transitarlo en los próximos Es años. muy evidente la injusticia, ¿no? Aquel que consume, que utiliza el agua y en forma desmedida de aquel que no lo usa, que tiene un uso mínimo y están pagando lo mismo. El ejemplo de una mujer que vive sola, por ejemplo, un departamento con aquella misma superficie que lo utilizan 3 o 4 veces más. Digo, Claro, son hay que 50 terminar años con esta injusticia. sin utilizar la política de mención, hay que revertirla, ¿no? Néstor. Sí, la gente debe saber que puede pedir el caudalímetro y que si la empresa no lo coloca en un tiempo prudencial tiene derecho a una reducción del 50%, porque en estos casos de injusticias como esta que estaban planteando, en realidad a alguien que le cobran por la superficie cubierta y no por el caudalímetro, es decir, no saben cuánto consume, no es una justicia tarifaria esa, y por lo tanto puede recurrir a lo que dice la reglamentación. ¿Es muy difícil el trámite, Guillermo? No, no es un trámite. ¿Qué debe Se hacer? hace en cualquier oficina con la última factura, y ser titular en ese caso de la propiedad, y inmediatamente se inicia el trámite. Ah, y el trámite se realiza llevando este aparato al hogar. Claro, lo que hacemos nosotros, tenemos un tiempo para la colocación del caudalímetro, si están las condiciones técnicas, porque a veces puede ser, si es un edificio, tiene que haber acuerdo de todo el consorcio para colocar el No es tan medidor. simple, Néstor. Sí, pero en general se da en viviendas, en casas, en viviendas que son grandes y que viven solo, a lo mejor un matrimonio, gente jubilada, y por el solo hecho de haber tenido una casa muy grande
cuando la familia estaba completa, que ahora ya no viven más ahí, están tributando, están pagando una tarifa exagerada. Digo, eso es un tema que nosotros en la oficina a veces nos sentamos y asesoramos a la gente porque para hay que un lo haga, consumo. lo utilice. No, y porque además hay un consumo prudente que está calculado en 300 litros diarios por persona. Entonces uno le hace ese cálculo y mide lo que le han asignado y lo compara y le dice, bueno, mire, usted vaya, pida al medidor porque en realidad está pagando muchísimo más de lo que le corresponde. Tiene que ir entonces a Aguas Santafesinas, a alguna sede en cada lugar de la ciudad. Tenemos en los distritos municipales un centro de atención, sino San Lorenzo y Sargento Cabral. Bien, a utilizar este derecho, si crees que estás consumiendo menos, si pagás igual que el vecino que gasta un montón de agua, ¿no? Si apuntamos a terminar con el derroche, bueno, es bueno comenzar por allí. Como faltan muchas obras para que esto sea generalizado, también vos, para ejercer este derecho, podés ir hacia la oficina, ¿eh? Ahora vamos a cerrar este bloque para luego ir con las conclusiones. ¿Cómo queda parado el consumidor, el bolsillo? ¿Cómo se afecta la economía? Hoy escuchaba, los próximos aumentos salariales pueden ser barridos por estos aumentos de las tarifas de servicios públicos. Es tan así, ¿qué dicen desde las organizaciones de defensa del consumidor? Y todo lo que quede en materia de análisis de este aumento de tarifas. Ahora, antes de la pausa, Centro Médico Barman, CMB, así se conoce a través de